Muy buenas tardes. En el inicio de la tarde de este domingo 8 de noviembre les damos la bienvenida a una nueva conversación en el marco del Festival Puerto de Ideas de Valparaíso, en esta 10ª versión de aniversario, en el que estamos aquí en línea con dos muy interesantes compañeras para conversar acerca de la revolución del podcast. Esta es una edición aniversario que cuenta con el apoyo de Colbún, de Copeuch, de Fundación Mar Adentro y del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Soy Macarena Fernández, soy conductora del podcast Poligonal, que hoy estrena su primera temporada, una producción de Mar Adentro, que en esta primera temporada va a hablar de una trilogía de la alimentación, de los alimentos. Y bueno, para hablar de la revolución del podcast y de su valor como herramienta educacional, estamos con Martina Castro. Ella es fundadora de la productora de podcast Adonde Media. Desde el año 2007 trabaja ahí, lleva muchísimos más años trabajando en el podcast en este formato. En el NPR, también en el Radio Ambulante, productora de podcast de periodismo narrativo en español, que cofundó el año 2011. También estamos con Catalina May, periodista y co-creadora del podcast Las Raras, historias de libertad, poderosas historias también de no ficción. Estamos en la 5ª temporada ya de este podcast que pueden escuchar en diferentes plataformas, y ella también es editora de Adonde Media Podcast. Uno de sus trabajos que nos vamos a detener hoy día tiene que ver con Duolingo Spanish Podcast, que tiene que ver, por supuesto, con la educación. Muy bienvenidas a las dos a este conversatorio. Muchas gracias. Sí. Un honor estar aquí con ustedes. Sí, muchas gracias por la invitación. Encantadas de tenerlas. Y entonces, en este marco, en un año marcado por la pandemia, por el, comillas, encierro en las casas, por la necesidad de buscar información desde nuestros propios espacios, el podcast ha cobrado un valor súper importante de reflexión, de experimentación, de análisis de información como medio de comunicación, como herramienta para comunicarnos, para mantenernos conectados de alguna manera. Y en ese sentido, el valor que está teniendo como herramienta de educación parece ser muy relevante, muy importante, se amplifica su valor de alguna manera. Y eso es lo primero que quería conversar con ustedes. ¿Qué sensación tienen ustedes de esa herramienta educativa que está surgiendo, de este formato que es joven, no nuevo, diría yo, que tiene la posibilidad de que la gente tiene acceso a él muy fácilmente, digamos, porque está al alcance de nuestras manos en la posibilidad de ponernos los audífonos, ojalá y especialmente, así lo digo yo, que es la mejor manera de escucharlos, en un teléfono, si no, en un teléfono lo podemos escuchar, en nuestro computador, en una tablet, esa es la herramienta que se necesita. Entonces se transforma también en un material, en un recurso de educación poderoso, considero. ¿Cómo lo ven desde sus propias experiencias, con toda la experiencia que tienen también trabajando en el formato? Bueno, yo puedo empezar porque yo vengo del mercado estadounidense, yo estoy basada en Los Ángeles, California, desarrollé toda mi carrera en la radio pública nacional acá de Estados Unidos, en EPR, y después entré al mundo del podcast con Radio Volante en 2011, como dijiste, Maca, y claro, en ese momento, todavía aquí en Estados Unidos, el podcast no existía como medio masivo, para nada. Yo diría que hasta hoy todavía estamos ahí. Es un mercado emergente, es un medio emergente todavía en Estados Unidos. Vamos a ponerlo bien, porque a veces yo pienso que en Latinoamérica sienten que es como Estados Unidos es el mercado. Y sí, hemos visto unos avances impresionantes, estudios muy avanzados también y detallados de crecimiento de audiencias, pero claro, empezó realmente a tener su boom en el 2014, 2015, ¿cierto, Cata? Con un podcast que se hizo masivo en inglés que se llama Serial. Pero con Radio Volante en el 2011 no estaba en el mapa el podcast. Y lo vi ir creciendo como medio en Estados Unidos, ahí con el boom masivo de Serial, se expandió. Ese fue el primer podcast reconocido como básicamente gente que nunca había escuchado del podcast entró al mundo de podcast con ese podcast. Lo escucharon, no sé, cientos de millones de personas. Fue el primer podcast de escucha masiva, ¿no? Por todo el mundo. Se hizo un fenómeno internacional. Y ahí como que empieza
este boom del podcast en Estados Unidos. Y alrededor de ese tiempo, como el 2015, yo me mudo desde Estados Unidos a Uruguay con una beca Fulbright y empiezo a hablar del podcast. En América Latina todavía no estaba ni ahí, como que, ¿qué es eso? No, era esa una palabra tan difícil de rara, pronunciar. claro. Además. Entonces, yo empecé a mirar qué estaba pasando en el mercado local y miraba los rankings de Apple, que Apple, ahí está basada la palabra, para quienes no entienden de dónde viene de la palabra iPod, que es ese dispositivo exacto, el aparato que utilizábamos para escuchar música. Ahora nadie usa los iPod, pero y yo en ese momento que estaba mirando cuáles son los top 5, los top 10 podcasts escuchados en América Latina, y iba país por país, entre los primeros 3 siempre había uno para aprender idiomas, y casi siempre para aprender inglés. Entonces, el podcast educativo es donde nace esa intención o de querer aprender algo a través del podcast. Está dentro como que de los inicios del podcast en América Latina. Para mí es importante destacar eso porque es como parte del ADN del podcast en Latinoamérica, en mi opinión. Claro. Y se nota. Dale nomás. Como que de alguna manera puede que esté como en la esencia de sus cualidades, ¿no? En ese sentido, la experiencia común que tienen ustedes dos desde Adonde Media, que trabaja con, también expliquemos un poco, que trabaja en la asesoría de la construcción de podcast, comillas, a la medida, ¿no? Desde la voluntad de que también es un formato así de amable que nos permite profundizar o desarrollar temáticas desde lo que uno busque, desde el interés propio de cada persona. Y en ese camino, uno de los trabajos que ustedes han hecho ahí es la producción y edición de Duolingo Spanish Podcast y también en otros idiomas. Nos centramos en el caso del español porque nos sitúa y nos convoca en este caso en particular. Si nos pueden contar un poco de esa experiencia, Cata, y también un poco en esto de lo revolucionario que es en el escucha, me parece que también es un ejemplo súper interesante, la cantidad de gente que se acerca a este podcast en particular. Sí, bueno, antes de entrar a Duolingo propiamente tal, que es como un caso de éxito de podcast educativo así muy importante, que les podemos contar todo porque nosotros con Martina hemos estado ahí desde el inicio de ese caso en particular. Por ejemplo, yo estaba revisando información y en la encuesta POD 2019, que es una encuesta de audiencias de podcast que organizó Podcasteros, del cual Martina también es la fundadora. Martina está involucrada en todas las cosas relativas al podcast en español. Entonces ya, el año 2019 se hizo una encuesta para conocer a las audiencias de podcast en español y lo anoté aquí para no olvidarme, un 76% de las personas que contestaron esa encuesta dijeron que escuchaban podcast para aprender cosas. Imagínense qué interesante. Entonces el podcast, no solo los podcasts educativos le enseñan cosas a las personas, sino que las personas ocupan los podcasts como una forma de conocer el mundo también, ¿no? Entonces, en ese sentido también es muy interesante porque el acceso y también la producción del podcast es súper democrático, entonces tenemos muchas miradas del mundo en el podcast. Por ejemplo, en el caso de las raras, yo les puedo contar que a nosotros siempre nos están invitando a universidades, pero principalmente para enseñar escuelas de periodismo, o sea, para hablar sobre podcast. Pero la semana pasada nos invitaron a la Universidad de Brown a participar de una clase de estudios latinoamericanos. O sea, hay personas en Estados Unidos que están aprendiendo sobre Latinoamérica a través de Las Raras, que no es un podcast educativo, pero de todas formas sirve para que las personas conozcan el mundo a través de un podcast como Las Raras. Entonces, eso me parece súper interesante y súper como destacable. Y también ahí está súper interesante destacar como las nuevas formas de aprender, porque sin duda no es la estructura clásica en la que uno aprende de la historia de un país, sino que en el caso de Las Raras son testimonios de historias particulares, pero que ejemplifican situaciones o momentos muy particulares de la historia, ¿no? O sea, la quinta temporada que está ahora al aire, liberando sus capítulos, habla mucho de eso, habla de un Chile 2020 que no se parece a ningún otro momento y está contado en pequeñas o microhistorias que sí hablan de una realidad y de un contexto histórico que está ahí a disposición del aprendizaje de las personas y que también es muy interesante porque no es un punto de vista formal, tradicional de cómo contarte la historia. Entonces también ahí hay una modificación en el aprender, ¿no?
Y también está un podcast como TED en español, que también produce Adonde Media, que también le abre la cabeza a las personas de repente, les muestra otras formas de entender el mundo. Entonces, claramente en ese sentido también se puede entender como una herramienta educativa, a pesar de que no son pensadas como podcasts educacionales como sí lo es el podcast de Duolingo, por ejemplo. Yo en Claro. particular he participado en el podcast de Duolingo Spanish, que es para enseñarle a hablar inglés a auditores que hablan español como, no, al revés, que es para enseñarle español a auditores que tienen el inglés como su idioma original, pero además se está haciendo el podcast al revés y también un podcast En para francés. enseñarle francés. Entonces Martina puede contar mucho más de cómo nació todo esto. Sí, Martina, y ahí te interrumpo un segundo, Cata, me parece súper importante también desde mirarlo muy desde afuera, o sea, nosotros tenemos quizás en el imaginario Duolingo como una aplicación en la que uno va pasando etapas para aprender un idioma o ver qué tanto sabe de un idioma. Esto es otro paso, no es eso, sino que es una profundización, aprovechando el formato, y ahí me gustaría que nos contaras cómo se dan las experiencias en las distintas oportunidades de aprender idiomas y también cómo se enfrenta o si se ocupa el mismo recurso en los tres, que de alguna manera sí, pero me imagino que tiene sutilezas para cada lenguaje. Claro. Sí, no, y importante destacar también que Duolingo fue nuestro primer cliente. Entonces yo fundé Adonde Media en 2017 en Chile, en Startup Chile, y 3 días después de empezar en la incubadora, me contactó Duolingo que quería aprovechar el medio podcast para darle a sus aprendices de nivel intermedio de español contenido para entretenerlos, porque veían que ellos seguían un loop de lecciones y se terminaba como el poder de la aplicación. Exacto. No podían aprovecharlo más porque ya habían aprendido todo y lo que realmente necesitaban era contenido para practicar su comprensión. Y lo lindo de Duolingo fue y sigue siendo un gran aliado en lo que es armar un podcast, es que sabían el poder del podcast. No quisieron adaptar el podcast a lo que hacían, se querían adaptar ellos al podcast. Entonces, siempre fue centrado el podcast y todos, los de francés, también el inverso que ahora hacemos para aprendices de inglés, que son hablantes nativos de español, se centra en el poder narrativo del podcast. Entonces, una historia contada por el protagonista de esa historia en su voz, y son historias reales ancladas en la cultura latina o del país de donde viene la historia y simplificada al nivel intermedio. Esa parte es donde colaboramos mucho con Duolingo para que sus lingüistas van palabra por palabra, y Cata puede hablar de eso, que realmente es palabra por palabra, a veces frases, y estamos ahí peleando para usar palabras un poquito más complejas, pero ellos dicen, no, en este nivel solo se puede entender esto, y se va editando todo, y ahí volvemos al protagonista, y el protagonista entra a un estudio a leer en su propia voz, de forma muy lenta, su historia, que va intercambiando cada 30 segundos con un conductor o conductora, que en el caso de Duolingo Spanish soy yo, hablando en inglés, para que la audiencia, hablantes nativos de inglés, puedan descansar un poco la mente cada 30 segundos y no perderse en el hilo de la historia. Es un formato que creamos nosotros, lo inventamos nosotros. Y lo lindo es que ya veíamos que había un poco de interés, ¿no? Como les dije, yo estaba investigando, todos los top podcasts eran para aprender inglés, pero no habían innovado esos creadores de podcast en el medio, en la historia del podcast. Para mí seguía siendo una lección, como uno baja un cassette, ¿no? de aprendizaje de idiomas, seguía siendo una lección. Y lo lindo de este podcast es vos te olvidás, esa es la idea, que uno se olvide que está aprendiendo o practicando un idioma, que pueda apreciar la historia en sí y de repente darse cuenta que está aprendiendo vocabulario nuevo, profundizando su conocimiento del país o de la cultura de ese país. Y fue un éxito total. Hasta el día de hoy, el podcast de Duolingo Spanish tiene más de 35 millones de escuchas en total, ¿no? Y
Van como 9 temporadas ya, ¿no? Sí, 9 temporadas, ahora estamos innovando en el formato, esta última temporada es una temporada serializada, basada en un caso, en una historia, con varios protagonistas. Y sí, hemos lanzado más podcasts, el de francés, uno que se llama Relatos en Inglés, que es para aprendices de inglés. Y hay algo muy potente ahí, porque obviamente nos han contactado muchas maestras diciendo que aprovechan esos podcasts para refrescar el material que tienen ellos. Hasta el día de hoy es un chiste que tengo con amigos que estudiaron español aquí en Estados Unidos. Hasta el día de hoy ellos se acuerdan de una telenovela que fue hecha para aprendices de español acá en Estados Unidos, se llama Destinos. Y yo me acuerdo de los chistes de esta serie porque estaba tan mal hecha y tan cursi. Y yo te lo juego que hasta el día de hoy están usando esa misma telenovela para enseñar español. No existe historias reales basadas en diferentes países, con diferentes acentos, para enseñarte cosas diversas de lo que representan las varias culturas de Latinoamérica. No existe ese material. Por eso van a las raras. Por eso usan a Radio Ambulante. El inicio, los primeros fans del podcast eran maestras de español, que utilizaban esas historias, ¿no? También es interesante lo que pasa en el caso de Radio Ambulante, que también ahora tienen Lupa como herramienta para enseñar idioma, porque claro, lo que estás diciendo es muy interesante porque hace un mix de dos cosas. Uno, que nos salimos de la escuela tradicional del aprendizaje de un idioma, es como, hay otra estructura, esta misma telenovela que dices que queda ya como demasiado antigua, demasiado lejos, sobre todo como con el uso de las tecnologías, hoy día con la rapidez con la que fluye la información. También hay algo que me parece muy interesante y les quería preguntar si se habían asesorado por algún material educativo en esta decisión de hacer este mix o esta claridad de cuánto poner de un idioma o del otro mientras se va enseñando uno, porque el descanso que dices es súper confortable en el momento que uno no conoce ese otro idioma a totalidad o a cabalidad, y está en este intermedio que dicen ustedes que es la demanda desde Duolingo del aprendizaje. Es súper interesante ese mix y cómo se va dando la sensación poco a poco de que uno evidentemente se olvida que está aprendiendo un idioma y se está interesando más en esa historia. También en el cómo recogen esas historias, qué hay ahí, cómo hacen ese mix de, por un lado, no olvidar el foco inicial de educar en un idioma, pero por otro también están teniendo una segunda capa de información y de comillas, educación, que es entregar esta información, conocer el mundo que decía la Cata. O sea, también se aprovecha esa doble herramienta. Hay un mix interesante ahí en cómo se trabaja los dos equipos, ¿no? El equipo de Adonde Media, que podríamos decir la especialidad es contar historias en audio, ¿cierto? En este caso en particular historias de no ficción, y por otro lado está el equipo de Duolingo que también trabaja en el podcast y ellos son los que se encargan de hacer todo el trabajo que tiene que ver con el nivel del idioma, como contaba Martina, qué palabras se pueden usar o no, qué conjugaciones verbales corresponden al nivel medio de aprendizaje. O sea, hay un trabajo súper detallado en relación a eso, de parte del equipo de Duolingo, y de parte del equipo de Adonde Media está todo el trabajo de búsqueda de las historias, de trabajo con los protagonistas, porque los protagonistas de las historias aquí no solo nos cuentan su historia en una entrevista, sino que como nosotros tenemos que manipular el idioma para que quede a un nivel intermedio, nosotros no utilizamos esas entrevistas como si hacemos en Las Raras, por ejemplo, o como hace Radio Ambulante también. Nosotros a partir de esas entrevistas escribimos un guión en que ponemos las palabras de los protagonistas en el nivel intermedio del idioma. Entonces, ese guión después los protagonistas tienen que ir a grabarlo a un estudio, a leerlo. Muchos de nuestros protagonistas no son narradores, o sea, ninguno de nuestros protagonistas son narradores. O sea, entonces, es un desafío adicional. Es un desafío adicional, es un trabajo enorme. Entonces, entrenar a los protagonistas para que aprendan a narrar con estas palabras que a lo mejor no son las palabras que ellos usarían, porque son un poco más simples, y también de una forma súper bien pronunciada y bastante lento, pero no robótico. Entonces, hay muchas sutilezas que cruzan aquí el trabajo, y por eso en cada episodio trabajan, ¿cuántas personas, Martina? ¿Serán unas 15 personas? Sí, unas 15 personas, sí. Y en promedio de dos meses y medio para producir un capítulo, y producimos 32 por año. Entonces, el formato en sí fue diseñado
con Duolingo, probando, es una startup, entonces ellos son muy de probar y probar y probar. Se testeó con un grupo de aprendices, fuimos afinando, tardamos como 4 meses en diseñar el podcast. Pero me parece que interesante, obviamente, comparar este caso de éxito, que sí es, con mucha inversión por parte de Duolingo, que Duolingo realmente financia todo ese trabajo y todo este equipo enorme que trabaja cada capítulo. Uh-huh. Y bueno, tiene los recursos para lanzarse al agua con algo tan bien producido y tan bien hecho. Y no necesariamente es el caso para profesores de universidad que ahora están viendo el podcast como una posible herramienta educativa. Entonces, eso sí me parece interesante, como no sé si pasará eso ahora, pero me parece que hay un flujo como, no sé, un panorama muy interesante de cómo se puede usar el podcast. Y también de atención inicial, ¿no? Que yo creo que que das ahí como en un punto muy interesante, Martina, que tenía que ver con algo que hablábamos hace unos minutos atrás con Cata antes de empezar la transmisión, que tenía que ver con dos cosas que yo veo. Por un lado, en toda la motivación de profesores de llevar a las escuelas el aprendizaje a través del podcast, utilizar materiales que ya están disponibles, digamos, o de gente que tiene la expertise y que se dedica, como el caso de ustedes, a desarrollar distintos podcasts en subgéneros, digamos, porque hay un sinfín de géneros también, podríamos decir. Desde el humor hasta la historia, la ciencia, en fin, lo que busque cada quien puede quedar depositado en este formato tan amable que nos gusta tanto por eso mismo, ¿no? Pero claro, por otro lado está, si tú eres profesor y tienes la voluntad de hacerlo y no eres Duolingo, que es este caso exitoso, es como, ¿qué es lo mínimo que deberías pensar antes de ponerte a hacer record, ¿no? Como a grabar y ya, bueno, porque también se tiende, y eso es medio como un arma quizás de doble filo, de decir, bueno, es democrático sin duda, tenemos los materiales, comillas, disponibles para que quede de mediana calidad y bueno, hagámoslo. Pero no es llegar y poner rec y que eso se transforme en un material de escucha positiva, digamos, o que deje algo y que nos enseñe algo. O sea, también ahí me parece súper importante poner a la vista la necesidad de cuidarlo como formato y que no queden millones de horas de materiales disponibles para todos y que se suben a las plataformas y bueno, yo escucho lo que quiero a la hora que quiero. No es tan llegar y hacer, un poco eso. Como cuáles serían quizás los consejos o los puntos de vista iniciales que uno debería tener antes de involucrarse en el desarrollo de un podcast siendo profesor, siendo docente, siendo académico. ¿Qué debería saltar a la vista ahí? No sé si Cata querés opinar primero. Buena pregunta. De hecho, por ejemplo, la profesora que nos invitó a la Universidad de Brown que les comentábamos, ella le estaba dando como examen final del curso de estudios latinoamericanos a sus alumnos, que son alumnos norteamericanos, pero que la mayoría habla bastante bien el español y les interesa los sucesos de Latinoamérica. Ellos iban a cerrar con un podcast, ese iba a ser el examen. Y la gran mayoría de ellos no tenía más que su celular para hacer el podcast. Entonces, bueno, ¿cómo uno se las arregla para hacer un podcast que sea interesante con la menor cantidad de recursos? Eso yo creo que es un gran tema, porque como bien tú dices, Maca, uno tiende a decir que el podcast es muy democrático, porque el acceso es bastante abierto, pero también cómo hacemos para elevar el estándar, ¿no? Y que no cualquier cosa que yo grabo con mi celular sea llamado podcast. No sé, Martina, ¿qué dirías tú? Está interesante. Acabamos de publicar un artículo en Podcastero sobre los podcasts educativos. Fue por casualidad que se cruza con esta charla, pero profesores ya están intercambiando notas de voz con sus alumnos. Hay un intercambio interesantísimo en audio entre los profesores y sus alumnos en este momento por la pandemia, o quizás no, quizás era para motivar a sus alumnos. Yo sé que la única clase que yo di, que fue parte de mi beca, yo armé un grupo de WhatsApp, yo estaba como intercambiando notas de voz, y yo diría que el podcast puede nutrir el ámbito académico, obviamente usando podcasts bien hechos y bien producidos, como Radio Ambulante, Las Raras, Duolingo Spanish,
y a base de eso, inspirar a los alumnos a crear. Para mí no se tendrían que frenar. No se tiene que llamar podcast. Un podcast es un medio, como la televisión. No es una cosa en sí. Es probar, crear cosas en audio. No necesariamente tiene que subirse a la nube, no se tiene que necesariamente compartir con nadie más que con esa clase, entre el profesor y su clase. Pero me gusta la idea de que empiecen a experimentar los profesores con el medio y ver cómo les puede servir en este nuevo mundo que nos encontramos, donde estamos a la distancia. Esa es la fuerza del podcast. Les puedo contar que un punto interesante, que cuando estalló la pandemia, Duolingo vio un crecimiento brutal en sus escuchas y también usuarios de la aplicación. Esto de que ahora es la única manera que nos estamos conectando con el mundo, entonces ha tomado un protagonismo importante y lo tenemos que aprovechar y para lo que tenemos que hacer todavía, ¿no? En ese mismo pero es que Martina comentaba, que yo también obviamente leí, se hablaba de un podcast que existe en España, que es como un podcast que está hecho para preparar una prueba para entrar a la universidad, que yo me imagino que es como si aquí en Chile el Ministerio de Educación, por ejemplo, se motivara y dijera, vamos a hacer un podcast sobre historia de Chile pensado específicamente en el currículum para preparar la prueba para entrar a la universidad. Entonces, eso, por ejemplo, así específico. ¿Y cuánto más entretenido tal vez sería? O más fácil, o más accesible. O sea, los alumnos a lo mejor podrían escucharlo mientras van en la micro hacia la universidad, o mientras están trabajando algunos, si tienen que trabajar, no sé, lavando platos en un restaurante, no tengo idea. Pueden estar a lo mejor escuchando ese podcast. O sea, realmente pienso que el podcast es una herramienta que se podría utilizar mucho más en educación de lo que se está ocupando. En este caso en España ya lo están haciendo, pero no en muchos otros lugares. También hay otra cosa que leí por ahí muy interesante en el diario El País de España, sobre una estudiante, lo anoté para no equivocarme, sobre una estudiante de la Universidad de Iowa que entregó su tesis doctoral en formato de podcast, y era sobre literatura gótica. Entonces, o sea, realmente el podcast se puede utilizar en la educación desde muchos lugares. También estaba leyendo que en Canadá se está formando una red de podcast para distribuir o dar a conocer, digamos, investigación científica, o sea, tesis de estudios académicos. Entonces, o sea, realmente siento que las posibilidades son infinitas, pero claro, como dice la Maca, hay el límite entre qué podríamos decir es un podcast como un medio propiamente tal, o simplemente utilizar el audio como formato para poder, qué sé yo, experimentar, como dice Martina también. Claro, es que ahí está el segundo punto, porque por un lado está como a qué accedemos del gran universo, llamémosle, de podcast hoy día disponibles, ¿no? Y que volvemos a hacer hincapié en algunos súper interesantes en el plano latinoamericano. O sea, la experiencia Radio Ambulante sin duda es una experiencia muy exitosa también y que traspasa, comillas, fronteras en este nuevo universo donde estas pantallas son nuestra manera de acercarnos. O sea, la capacidad que tiene Radio Ambulante, las raras, por supuesto, de acercarnos a historias a través de ponernos los audífonos y vivir esa experiencia de traspasar territorio, profundizar en historias particulares, en conocimiento. Eso es un gran mundo. Y sin duda, en la especificidad de cada uno de esos podcasts, no sé, lo que decíamos hace un rato, de ciencia, de tecnología, de historia, de humor, de feminismo y así un montón, se pueden ocupar como materiales de consulta, ¿no? Así como uno tiene la bibliografía de una materia, claro, aquí podría empezar a contemplarse la idea de acceder a toda esta información. Y por otro lado está un poco lo que dices tú, Martina, que está súper interesante en el sentido de experimentar con el formato, no necesariamente hacer materiales publicables ni difundibles, o quizás a la larga en una escuela, en un proyecto académico como el que contabas tú, Cata, termina siendo el último trabajo a entregar un podcast, como resultado de un proceso de un semestre. Hoy día, sin duda, en un mundo donde en el presente continuo y no sabemos hasta cuándo vamos a estar con las pantallas como nuestra principal herramienta de comunicación, en una educación muy probablemente mixta por mucho rato más entre lo presencial posible y lo digital,
creo que la posibilidad de experimentar en el formato es sin duda a positivo, ¿no? Es como, Uy, sí. no se lo pierdan, Además, digamos. y lo democrático que es, ¿no? Obviamente depende mucho de tu acceso al Internet, pero más allá Sí, de claro. eso, es, yo pienso en mí misma, cuando yo fui a la universidad, no me daba la plata para comprar todos los libros para las clases. Yo tuve que compartir libros con otros alumnos, ir a la biblioteca, sacarlos de ahí, porque no me daba la plata para comprarlos. Es carísimo. Y peor los libros que son como escuela que cubren como toda la historia de no sé qué y que se usan en todo el país, el mismo Por libro, siglos de y siglos entre cambia, medio. claro, y cambia un detalle, y Sí. actualizar ese libro se tiene que reemplazar todos esos libros. Y Una pérdida de reeditar. tiempo. Imagínate un audio y que se pueda así en un instante actualizar la versión de no sé qué, de la historia de no sé qué. Exacto. Es increíble pensar lo que podrías hacer, lo que se podría hacer en el medio de audio y a través de este medio. Para mí es un medio que se tiene que aprovechar de diferentes formas y todavía no hemos visto todas las formas que se puede aprovechar. Porque al base del podcast es una tecnología súper básica y simple, que es el RSS. Es cuestión de poder difundir de forma masiva por internet un archivo. Y es No, como la televisión, la aprovechamos para entretenernos, para informarnos, es periodismo, pero también podés ir a la tele para ver un discurso en vivo. un Eso es el documental. podcast, claro. Entonces, todo, el podcast puede ser todo eso. Puede ser una vía para comunicarte con tus alumnos, puede ser una forma de experimentar en audio y de contar historias en audio. Hay mucha gente que está ahora, o niños que pueden como sentarse a probar, utilizar su voz para contar su propia historia. Se usa de forma terapéutica en varias instancias y por varios grupos sociales. Hay mucho uso para el podcast. O sea, para mejorar la narración oral, por ejemplo, en un colegio, Sí, sería muy exactamente. útil, muy útil. Y también pensando como en la potencialidad más como fuerte que tiene el podcast, que es que se comunica con las personas que lo escuchan desde otro lugar que cuando uno lee, por ejemplo. Yo pienso lo difícil que es aprender algunas cosas para los niños que están en el colegio que no les interesa mucho realmente la historia medieval, no tengo idea. ¿Cuánto más accesible se podría hacer ese aprendizaje desde el sonido? O sea, yo Y creo más que realmente amigable también. es mucho más amigable. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho espacio para desarrollar esto todavía en el ámbito educativo, porque tal como, tal como sabemos, los podcasts todavía vienen muy de la mano de los medios de comunicación, ¿no? Muy de la mano como del periodismo en general. Entonces, claro, cuando desde la educación se empiece como a conocer más sobre estas potencialidades y aprovecharse, creo que hay un campo súper importante para desarrollar ahí. Y en ese sentido, ¿hay algunas plataformas o podcasts específicos que recomendarían como iniciales, digamos, o como material de consulta hoy día para un docente que le interese, no sé, en términos como de niños, adolescentes y quizás también en formatos como más ya de universitarios, de pregrado, digamos, o de primera formación? ¿Hay como algunos caminos que les parezca interesante como poner a la vista? Mm. No tengo podcasts específicos, sí recomiendo este artículo por podcasteros. Si van a podcasteros.com pueden encontrar el boletín y el artículo, o en la cuenta de Medium de podcasteros también está publicado. Martina, y en ese caso quizás es interesante contar un poco el trabajo de podcasteros y todo lo que, porque en el fondo es una comunidad como de podcast en Sí, español, ¿no? Al que también quizás es el primer camino en el que uno se podría acercar y conocer un poco más y estar medianamente orientado, porque alguien que dice, ya, podcast, aparece la palabra, la entendí, son archivos, son accesibles, pero de ahí en adelante hay tanto que si no sé, sí. uno ocupa la aplicación que sea, es bien difícil como si no tienes conocimiento previo decir, ya, ¿por dónde escuchar? Hay algo que es intuición y después viene la recomendación y qué sé yo, los algoritmos que te van ahí guiando en, deberías escuchar esto si te gustó esto, pero podcasteros es
creado por personas que te invitan amablemente a conocer y a profundizar en el formato. Entonces, si nos Sí. puedes contar un poco esa experiencia también y por qué lo fundas y diriges hoy día. Sí, cuando yo empecé a considerar la idea de fundar Adonde Media, yo ya había pasado más de un año, terminé mi beca Fulbright en Uruguay, y dije, bueno, quiero meterme a full en la comunidad de podcasteros en Latinoamérica. ¿Dónde voy? Había algunos grupos de Facebook, pero la gente solo promovía sus podcasts, como que no había un centro de una comunidad tal como tenemos en Estados Unidos, que realmente para mí eso es lo que nutre la industria de acá en inglés. Tenemos una red muy potente de radio pública que invierte en el conocimiento y desarrollo de habilidades y de experiencia de los creadores, de productores, y pago, ¿no? Es profesional, uno puede ganarse la vida haciendo eso. Claro. Y eso da a que haya muchos podcasts diversos, interesantes. Eso lo que también tiene una comunidad muy fuerte. Hay una página web que se llama transom.org. Ahora, Radio Ambulante tiene una muy linda alianza con ellos, que están traduciendo muchos de los artículos en Transom, pero los invito a los que quieran conocer el mundo de podcast. Realmente ahí es como un mundo, una biblioteca de conocimiento, y son propios productores sentándose a enseñar lo que ellos aprendieron. Entonces yo eso no lo veía en español y quería crear algo parecido, pero un poco menos, más basado en un boletín por correo electrónico, que también estaba un poco copiando el modelo de HotPod, que es como un newsletter por mail sobre la industria del podcast en inglés. Entonces ahí arranqué pensando, bueno, si 50 personas leen esto, estamos bien. Y muy rápidamente se fueron uniendo personas y al boletín, y pocos meses después dije, bueno, pongamos a prueba esta comunidad, a ver si podemos funcionar, podemos colaborar en algo, y ahí lanzamos la primera versión de Encuesta Pod, porque no había nada de estudio de consumo de podcast, claro, ni de tendencias de escucha. Entonces dije, bueno, pagar para un estudio científico sería muy caro, pero si nos unimos todos los productores, hasta los podcasts de nicho que tienen 1000 oyentes de acá, pero 1000 oyentes de allá, nos juntamos a promover esta encuesta colaborativa, y nos juntamos todo ese conocimiento y lo compartimos. Y fue un éxito también, llegamos a 2000 personas, y primer estudio de ese tipo, no científico, pero nos dejó conocer mejor a nuestras audiencias, y bueno, ahí como que realmente tomó forma Podcasteros. Para mí fue a partir de Encuesta Pod. Seguimos con el boletín cada 2 semanas. Y para mí fue muy importante que fuera escrito por podcasteros, no nosotros. Yo escribí el primero y dije, voy a escribir capaz que 2 o 3 más, pero después no. Como que tiene que ser de la comunidad para la comunidad. Y que quería como incentivar ese espíritu de colaboración que yo adoro tanto de la industria de acá, porque aquí hay mucho apoyo. Esa idea de ser competitivos no existe aquí. Nosotros nos ayudamos. Nadie escucha un podcast. Siempre se escucha más. Entonces no tiene sentido pensar, no, voy a cuidar mi audiencia y no quiero que ellos escuchen otros podcasts. No, eso no. Atraparse en lo propio no es necesario. No es necesario para nada. De hecho, nos perjudica. La única manera de crecer este medio, o hacer crecer las audiencias, es compartiendo nuestro conocimiento, colaborando. Ahora, esta sensación, ahora hacemos esto de cross promo, que promover un podcast en el otro, y eso es algo nuevo acá en Latinoamérica, pero en Estados Unidos así se hace. No, y eso es muy interesante. O sea, lo están haciendo también en las raras ahora, que uno pone play y parte, y es muy bonito, y también el cierre, ¿no? Que en el fondo es abrir este espacio, no solo colaborativo, sino que es de este micromundo de historias que van construyendo nuevas historias, nuevas temáticas, y me hace mucho sentido eso también. Es una forma como yo creo que de sacarlo de esta idea de que quizás el podcast iba a ser siempre solo de nicho y súper específico y para un tipo determinado de persona. Algo pasó que ese primer imaginario que hacía sentido hasta un punto empezó a cambiar, ¿no? Es como que su masividad es posible, quizás.
O sea, Nosotros con los creemos que números que tú sí. estás contando. Sí, Por nosotros eso, creemos yo que también sí, lo y creo. apuntamos a eso. Y con podcasteros es eso, es para una comunidad para amantes de podcast y productores de podcast. Entonces, a través del boletín compartimos conocimiento, hay perfiles de cada país, eso es realmente, estamos por lanzar una nueva página web, entonces los invito a ir a podcasteros.com en la semana que viene, que la vamos a lanzar, y ahí van a ver todo, hay como podcast en Perú, podcast en Chile, podcast en Uruguay, y todo de forma voluntaria. Ha sido divino ver crecer esta comunidad. Para mí, estoy más orgullosa de podcasteros a veces que de Adonde Media, porque Adonde Media se basa en lo económico, ¿no? En una industria, en su negocio. Pero podcasteros es puro, puro amor y pura comunidad. Y ese espíritu colaborativo está muy, muy potente y vivo ahí. Y es divino ver. Sí, No, a y nosotros amplifica todo ahí, eso es muy bonito también. la Sí. cantidad de gente interesada en aprender también a hacer podcast o a entender los podcasts, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos invitaron ayer a hacer un taller de Chicas Poderosas Argentina, que es esta agrupación que está a lo largo de toda Latinoamérica, pero esto era en particular de Argentina, pero se podían inscribir de toda Latinoamérica hubo durante la charla que duró 2 horas, 175 personas. Ah, qué Imagínate. lindo. De 175 personas, qué difícil es convocar hoy en día a alguien a que esté 2 horas frente a una pantalla, porque sobre todo un día sábado, o sea, estamos todos trabajando en la pantalla todo el día, lo único que queremos el fin de semana es como cerrar el computador, y sin embargo ayer, imagínate la cantidad de personas, o sea, todos querían aprender cómo nosotros estábamos entendiendo las historias narrativas de no ficción en audio, y me imagino que debe ser para ellos poder aplicarlo también a sus propios proyectos, yo creo. Entonces es una cuestión que está creciendo así a un nivel increíble, lo cual a nosotros obviamente nos pone muy felices porque, como dice Martina, la única forma de crear sustentabilidad de los podcasts que son independientes de los grandes medios, que ahora recién, bastante tarde, también se están subiendo un poco más al carro, digamos, del podcast, pero Los grandes medios, dices tú. es crear como un medio ambiente. Y eso es lo que yo siento que desde Podcasteros se ha estado tratando de impulsar, pero así con mucha fuerza. Y están naciendo un montón de festivales de podcast. O sea, nosotros Las Raras, en diciembre estamos invitados a 3, o sea, en noviembre y diciembre, 3 festivales de podcast en Colombia. O sea, en Colombia la cuestión está, 3 en Colombia. O sea, la cuestión está, pero así a Solo en mil. Colombia. Solo en Colombia. Entonces, realmente se ve que está creciendo mucho. Brasil es un mundo aparte, pero ahí también Uy, muchas sí. cosas están pasando respecto del podcast. Yo no sé mucho porque yo no entiendo portugués, entonces no puedo escuchar, pero sé que es un mercado enorme también ahí. Entonces, está como muy entretenido, muy interesante el ecosistema, cómo se está moviendo. No, sin duda lo que comentaba recién, o sea, en el fondo si nos sentábamos probablemente hace un año atrás a tener esta conversación, la sensación de masividad o ese alcance masivo era otra. Yo creo Sí. que en el 2020 la oportunidad, si uno mira la mitad del vaso medio lleno, es como, claro, en esta sensación de que nuestras vidas se congelan de alguna manera o se modifican, el potencial que tiene el podcast de acercarnos y amplificarnos como distintas realidades es muy valorable, y también demuestra que hay un interés que yo creo que también uno subestima al consumidor, comillas, no me gusta poner la palabra consumidor, pero al escucha, ¿no? Que es como, no, nadie va a estar interesado, y el caso que estás contando tú, Cata, de que 175 personas se suman a una conversación un sábado por la tarde, o hoy día a través de puertoideas.cl la gente está escuchando nuestra conversación hoy día a partir de lo mismo, ¿no? De el valor del podcast, de por qué estamos buscándolo, y nada, yo creo que hay muchos ejemplos de su crecimiento y del interés. Entonces me parece muy relevante también que en la discusión esté dónde ir a encontrar esos contenidos que de verdad valen la pena, de poder diferenciar, de poder aprender de eso, de poder motivarse, de poder experimentar y seguir aprendiendo, que eso era abriéndome un poco a otro tema que quería conversar, más allá de la herramienta de educación para las instancias formales de educación. El podcast también se transforma en una herramienta permanente, más allá de la edad que tengamos y de los intereses personales que tengamos, de seguir aprendiendo sobre temas. O sea, el caso particular, por ejemplo, del podcast que estamos inaugurando hoy día en su primera temporada, que tiene que ver de
soberanía alimentaria, poligonal, a través de Fundación Mar Adentro, que nos convocó a conversar hoy día. La experiencia contigo, Cata, como asesora, como editora, o sea, no es un podcast que nace como solo desde esta voluntad de poner rec y ya grabemos lo que nos interesa conversar, sino también ahí hay un camino de buscar el conocimiento a través de personas con experiencias como tú. ¿Cómo podrías contar un poco cómo se desarrollan experiencias como esa, que también es el trabajo que hacen en Adonde Media con quienes buscan contar historias, ¿no? Sí, claro, bueno, en el caso de Adonde Media, en general, lo que llegan son, ¿cómo podríamos explicarlo, Martina? Nosotros los entendemos un poco como clientes de alguna forma, ¿no? Nosotros somos una productora de podcast que desarrolla proyectos para clientes que quieren lanzar sus propios podcasts, como es el caso de Duolingo que hemos estado desarrollando ampliamente hoy día. Pero también hay otras personas que se acercan, por ejemplo, a nosotros, a Martín y a mí, que somos las raras, para pedirnos una asesoría para empezar sus propios podcasts, que fue el caso de Fundación Mar Adentro. Y nosotros lo que les decimos es que en general les proponemos que desarrollen primero que nada un piloto, porque creemos que para lanzar un podcast que se pretenda con un cierto impacto, porque claro, si queremos hacer algo súper rápido y grabado sin mucha calidad, eso también se puede hacer, digamos, esa es una opción, pero si lo que queremos es crear un podcast que tenga un cierto impacto, eso sí que requiere un trabajo de conceptualización, un trabajo de definiciones de qué tipo de narrativas se van a usar, un trabajo de entender el sonido como lenguaje, un trabajo de entender los equipos de sonido que se necesitan básicos para tener un podcast, etc. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros le recomendamos a las personas que se acercan a nosotros, no tenemos en general mucho tiempo para hacer muchas asesorías nosotros, porque estamos trabajando full con Adonde Media y las raras, pero lo que nosotros recomendamos en general cuando alguien nos llama y nos pide como ayúdanos, queremos empezar un nuevo podcast, es como desarrollen un piloto, y a ese piloto pónganle mucho trabajo y mucho tiempo, piensen realmente qué es lo que quieren hacer, qué los diferencia de todos los otros podcasts que hay en el mundo, cuál es la audiencia a la cual ustedes quieren llegar, cuáles son los intereses de esa audiencia, cuál es la necesidad de esa audiencia que ustedes van a cubrir con su propio podcast. Entonces, hay bastante trabajo que hacer antes de lanzar un podcast. Y bueno, y ustedes, Maca, en la Fundación Mar Adentro lo vivieron ahora con Poligonal, ¿cierto? Así es, así es. No, y es un interesante camino porque te sitúa en un lugar a pensar, o uno tiene la voluntad de contar una historia o de detenerse en un tema, en el caso de Fundación Mar Adentro, los temas que les interesa trabajar, que también vinculan la ciencia, la naturaleza y el arte, y desde ahí decir, hay un mundo de posibilidades, en cuál nos detenemos, en qué micromundo, porque es imposible también contar todo lo que uno quiere, también se van viendo ahí en terreno la experiencia de cómo uno va acotando las temáticas, ¿no? O sea, quizás la primera conversación que tuvimos, Cata, fue en este macro de idea, ¿no? Arte, ciencia, naturaleza, y termina siendo una trilogía de la alimentación y la soberanía alimentaria, dándonos cuenta de que hay un universo ahí mismo solamente, que pueden, en este caso son 3 capítulos y pueden terminar siendo 2, 3 temporadas de seguir profundizando. Entonces también es interesante ver ahí cómo es un sinfín este formato también. Si uno quiere puede seguir contando historias, hay que dedicarle tiempo, atención, digamos, pero... Es importante que se empiece a entender el nivel de profesionalismo que requiere también hacer un podcast que se pretende con un cierto impacto, porque a nosotros con Martín hubo un tiempo en la cuarentena, en los días más oscuros de la cuarentena, cuando a muchas personas se les ocurrió, o instituciones que querían hacer podcast, nos llamaban siempre y era como, oye, se juntarían con nosotros un ratito, para una horita, y nos dan todos los tips necesarios para hacer un podcast. Nosotros les decíamos, no. Todos los tips necesarios, En una hora no te voy a enseñar a hacer un podcast, además este es mi trabajo, o sea, yo me dedico a esto, yo no te voy a hacer la paleteada, no me voy a ir a juntar contigo, que además no quiero nombrarlas, pero instituciones grandes, importantes. Entonces, tú estás pidiendo una asesoría, no la puedes pedir, o sea, si tú entiendes el peso que tiene este trabajo, tú no pensarías que en una hora yo te voy a dar unos tips y tú vas a hacer un podcast. Entonces, eso también es importante.
Sí, es que bueno, yo creo que ahí hay un tema que es como que ya casi paradójico en esta conversación, que todo finalmente, circularmente, termina en la necesidad de educarnos en todo. O sea, si alguien entiende el formato, si alguien lo comprende, va a entender per se que es como no imposible una hora de asesoría de nada, ¿no? Es como pensar, hagamos un programa de radio, hagamos un programa de tele en una hora con tu asesoría. Evidentemente no es así, pero en el fondo es falta de conocimiento, quiero creer, en el buen sentido lo digo, de creer que es mucho más fácil de lo que parece. O sea, Sí, y no lo su es. factura no lo es, Como le evidentemente. contábamos con Martina, un episodio de Duolingo se demora 2 meses y medio y trabajan 15 personas. Un episodio. Yo Imagínate. siempre cuando a mí me preguntan cómo hago un podcast, cómo puedo empezar, y yo digo, bueno, hace algo primero, lo tenés que hacer, pasar por todos los pasos. Aunque sea un súper como bruto el producto, al final hacerlo y ahí te das cuenta el tiempo que te lleva, si te gusta, qué tenés para decir. Yo me baso muchísimo en elementos de startup o de reglas de startup por mi bootcamp, Información. mi formación en Startup Chile, pero sí es crear un producto y un producto exitoso tiene que encontrar sus consumidores, su audiencia, tiene que tener un valor agregado al mercado, tiene que conocer sus competidores y entender por qué tiene algo mejor o algo diferente para ofrecer, pero más que nada tenés que tener ganas de hacerlo y tiempo. Puede sonar súper básico, pero lleva mucho tiempo. Si no te gusta esto, no emprendes. Mejor no emprender este viaje. Como que literalmente es un nuevo camino, es un nuevo producto, entonces tenés que tener muy claros tus objetivos antes de comenzar. Sí, ese es un muy buen dato. Y en el ya como cierre de toda esta conversación, que podría haber sido la pregunta inicial, pero la quise dejar para el final, es ¿qué las moviliza a ustedes dos, cada una en particular, en esto que acabas de decir, Martina, de que si te gusta, quédate, si no, piénsatela antes de incluso entrar a esta piscina? Pero ¿por qué lo eligen ustedes como formato? Finalmente las dos tienen grandes carreras y me parece muy importante destacarlo, o sea, cada una desde su lugar y que las encuentre en algún punto en el que ahora trabajan juntas, pero es muy valorable el trabajo que hicieron también apostando por la identidad de un formato y por la permanencia de ese formato cuando todavía era muy, muy pequeñito y muy desconocido. Y en el fondo, que hay ahí que las motivó y que las mantiene en este trabajo. Cata, tú primero. La verdad es que yo empecé en las raras de una forma bastante intuitiva. Todas estas cosas que les estoy recomendando a ustedes, nosotros no las hicimos tanto. Rara antes de empezar a producir. O sea, todas las definiciones básicas de las raras que siguen vigentes hasta el día de hoy con Martín Cruz, nosotros las tomamos con lápiz y papel. O sea, vamos a hacer un podcast que va a contar historias que llamamos de libertad sobre personas que rompen con las normas. Vamos a hacer un podcast que va a usar música original, que va a usar paisajes sonoros, que va a tener un diseño de sonido acabado. O sea, todas esas definiciones nosotros las tomamos desde un primer momento. Y en ese sentido sí hicimos un trabajo importante de planear lo que estábamos haciendo. Pero no teníamos muchas expectativas, ni yo jamás me imaginé el año 2015 cuando empezamos las raras que esto se iba a transformar en mi trabajo full time. O sea, de verdad, yo no vengo del mundo del audio, yo vengo del mundo del periodismo escrito. Entonces, realmente para mí ha sido un descubrimiento y ha sido muy, muy lindo. He aprendido un montón, también gracias a Martina, que me ha enseñado muchas cosas. Pero también he aprendido mucho en el ir haciendo. O sea, siento que Las Raras ha crecido entre su temporada 1 y su temporada 5 un montón. Y también siento que es un formato que te da ese tipo de libertades, ¿no? De ir aprendiendo en el camino. Y si bien yo no soy ingeniera en sonido, yo no sé editar sonido, yo he aprendido mucho a pensar el sonido y eso ha sido muy bonito y uno de los grandes aprendizajes que he tenido como en estos últimos años de mi vida adulta. En un momento uno dice, bueno, ya es que es difícil seguir aprendiendo cosas. Y yo he aprendido mucho en este formato. Y nada, ahora ya estoy dando todo aquí, toda mi alma y todo mi tiempo y toda mi fuerza está puesto en las raras y también en los trabajos que hacemos con Adonde. O sea, yo estoy aquí y no me voy para ni un lado todavía. Te mantienes ahí. Sí.
Martina, que se nos fue un segundo y volvió. Sí, pero En el estoy, formato. fue por un segundo nomás, solo me Un perdí. microsegundo. Sí. Ay, es tan lindo escuchar a Cata hablar. Para mí, yo me enamoré del audio y de contar historias en audio desde chiquita. Entonces yo vengo del mundo de la música, soy cantante. Mi juguete favorito de niña era una grabadora, esas grabadoras que eran como esas antiguas con esos cassettes que eran chiquititos. Y mi mamá lo usaba para tomar notas. Yo me la robaba y contaba historias y me paseaba por la casa, como haciendo fantasías, ¿no? De lo que yo qué sé, al grabar, no sé, hay algo mágico que pasa cuando uno se graba. Entonces eso lo llevo adentro desde hace mucho tiempo. Me parece que eso me llevó a volverme periodista en audio, porque yo no me trajo el periodismo, me trajo el periodismo en audio, la radio. Y amo y siempre voy a tener alma de periodista de radio, ¿no? La radio la llevo adentro y aprendí muchísimo trabajar con deadlines y en vivo y en ese ámbito súper estresante pero tan emocionante. Y Adrenalina. desarrollé uy sí, y desarrollé todas mis habilidades haciendo el trabajo. No estudié periodismo, no estudié cómo cortar audio, hacer mezcla de audio, diseño sonoro, pero me volví diseñadora de sonora, me volví productora en audio, aprendí todo gracias a NPR y los periodistas tan increíbles que trabajan ahí. Y lo que veo en el podcast es como esa próxima generación, la versión digital de lo que trajo la radio a la información y al pueblo, a la gente. Para mí es algo, todavía me inspira muchísimo ese acceso directo. No hay nadie, ahora ni hay una emisora, no tiene que haber ni editor, ni casa de producción, vos podés con el celular hablarle al mundo. Y esa base, ese espíritu, para mí es lo que tenemos que proteger del podcast y también es lo que me inspira. Yo he llevado mucho de lo que yo sé hacer y de los formatos que yo ya tengo bastante integrados en como edito y como quiero contar una historia, pero yo quiero romper con esas reglas. No necesariamente quiero estar escuchando todo lo mismo igual. A mí me inspira escuchar podcasts que cuentan historias de forma que yo nunca hubiera pensado contarlas así. Entonces, para mí, lo que me mantiene atenta es ese ámbito experimental, ir haciendo crecer este mundo tan lindo y esta industria tan linda. Como propósito, ¿a dónde media tiene eso? Como de ir ampliando la audiencia de podcasts, el acceso a los podcasts y al conocimiento que les trae al mundo. Y eso es a través de romper barreras de idioma, pero también pensando más allá, cuando fundamos A Donde Media, nadie estaba pensando en podcast fuera de Estados Unidos, ¿no? O en otro idioma. Todo eso me impulsa muchísimo. Y de poder también profesionalizar y ofrecerle a más gente trabajo la herramienta pago también. y digno en esta industria. Como que ya es hora, no tiene que ser hobby. Ya No, es hora de que se reconozca como trabajo real. Se Eso me puede parece muy trabajar. importante. Sí, eso es muy interesante y también es muy bonito y me quedo con eso, como con esta transformación natural y amorosa que en el fondo el medio que siempre se ha dicho, la radio es el medio más amigable, el más cercano, el más confiable. De alguna manera esta transformación digital lo está haciendo el podcast y que siga esa confianza, esa cercanía, esa herramienta de conocimiento, también de educación, de aprendizaje. O sea, tiene ahí todas esas potencialidades para seguir desarrollándolas, descubriéndolas y recordemos también entonces a dondemedia.com es donde pueden llegar el trabajo conjunto de Cata y de Martina, lasraraspodcast.com, por supuesto con las historias particulares, hermosas, poderosas de no ficción que se desarrollan ahí. También en Podcastera, seguir haciendo crecer esa comunidad, conociendo ahí del formato, de distintos lugares donde visitarlo, escucharlo. También Poligonal, que lo van a poder empezar a escuchar desde fundacionmaradentro.com y también desde las distintas plataformas donde les gusta escuchar, desde la Spotify, Google Podcast y así.
Y seguir también atentos a las actividades que siguen esta mañana de Puerto de Ideas Valparaíso del festival. En puertoideas.cl siguen todas esas actividades. Agradecerles a las dos profundamente por esta hora tan interesante de conversación, por ser tan generosas en compartir su conocimiento. Martina, muchas gracias. Cata también, muchísimas gracias. Y que tengan un buen domingo por la tarde las dos. Gracias a todos también los que participaron escuchando. Un placer. Chao, chao, gracias por la invitación.